bien sabemos, en el Colegio del Uruguay, Justo José de Urquiza. Esta institución, como institución, comenzó a funcionar en 1849, no en este lugar, sino en una casa muy humilde de la calle Galarza, ¿sí? Antes se llamaba la calle de las Ciencias y las Artes, a cargo del profesor Lorenzo Jordana, él fue el primer rector, y 2 años más tarde va a empezar a funcionar en este terreno, ¿sí? Fue muy diferente a como lo vemos en la actualidad, es decir, no existía todo lo que es las plantas altas, ¿sí? Solamente la planta baja, y los invito a que avancemos hacia el aljibe. El colegio, como yo les conté, empieza a funcionar a mediados del siglo XIX. Fue una fundación de un mérito de Urquiza cuando este era gobernador de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Desde ahí comenzamos a notar la importancia que Urquiza le daba a la educación, debido a que él confiaba que a partir de la educación se iban a formar los futuros gobernantes, ¿sí? Que iban a encabezar a la República Argentina, ¿verdad? De alguna forma, los exalumnos más destacados que egresaron de esta institución fueron, en muchos casos, presidentes o vicepresidentes de la República Argentina. Por ejemplo, a mediados en realidad del siglo XIX va a egresar Julio Argentino Roca, ¿sí? Él es de origen tucumano y fue presidente de la República Argentina, ¿sí? En 2 periodos. Bueno, este aljibe, que es en el que me encuentro ahora, fue muy importante para cuando el colegio funcionaba como internado, ¿sí? Muchos de los chicos que estudiaban en esta institución venían de otras ciudades e incluso de otras provincias, ¿sí? Por ejemplo, como les nombré, Julio Argentino Roca era tucumano y debido a las distancias y a los tiempos que se manejaban en aquel entonces, no era posible regresar todos los días a la casa. Por lo tanto, los chicos tenían que quedarse a dormir acá en este edificio. El aljibe fue muy importante para el abastecimiento de agua de todo el internado, ¿sí? Bueno, en este patio podemos destacar 4 grandes canteros, ¿sí? Son de tipo simétrico, es decir, que los 4 canteros son iguales, y después tenemos 4 canteros secundarios más pequeños. Y dentro de la flora que podemos encontrar, está la más importante, que es esta damara australiana que encontramos acá. Es una donación del expresidente de la República Argentina, Agustín Pedro Justo. Y por otro lado tenemos el alcanforero, que es el que está en aquella galería, justamente la que le está dando la espalda. Bueno, esa fue una donación para finales del siglo XIX del emperador Pedro II del Brasil, ¿sí? En realidad él se lo dona a Justo José de Urquiza para que lo ponga en su residencia, que es el Palacio San José, pero Urquiza a su vez lo dona al colegio porque él así declara que el colegio es su heredero, ¿sí? Los invito a que avancemos hacia el tríptico. Entonces, este es el tríptico. Un tríptico es un monumento de 3 caras, ¿verdad? También es conocido como el monumento a los fundadores. ¿Por qué? Porque en sus 3 caras vamos a encontrar bustos que le rinden un homenaje o nos recuerdan a 3 de los personajes más importantes en la fundación y consolidación del colegio como una institución, ¿sí? Por un lado tenemos a Alberto Larroque. Él fue rector de este colegio durante un periodo de 10 años que se conoce como la década de oro, ¿sí? Como lo dice su placa, esa década, ese periodo de 10 años va de 1854 a 1864. ¿Por qué se conoce como la década de oro? Porque en realidad fue el periodo de mayor esplendor del colegio. Durante estos 10 años se va a comenzar a funcionar lo que es el aula militar, los cursos de jurisprudencia, visitas guiadas. Y otra cosa para destacar que aparece en su placa es una frase que está en francés y nos hace referencia a que Larroque en realidad era de origen francés, ¿sí? Por eso la traducción lo que nos dice es que la única nobleza que acepto y que deseo es la nobleza del corazón, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la segunda cara del tríptico. Bueno, esta corresponde a otro personaje destacado del colegio, que es Jorge Clark, ¿sí? Él fue administrador de la institución durante el rectorado de Larroque, y cuando Larroque deja de ser rector y vuelve a Buenos Aires, Clark va a quedar al mando de este colegio, ¿sí? Fueron épocas bastante complicadas para el Colegio del Uruguay porque el presupuesto que se le mandaba desde la provincia de Entre Ríos no alcanzaba para mantener y para que subsista todo lo que era el colegio, el aula militar, los cursos de jurisprudencia, el internado.
Por lo tanto, Jorge Clark va a comenzar a mantener deudas a su nombre para sostener el colegio, que finalmente no va a poder saldar, y debido a esto, en el año 1867, Clark va a terminar suicidándose. ¿Sí? Bueno, pasamos a la tercera y última cara del tríptico. Es la que le hace homenaje al fundador del colegio, Justo José de Urquiza. ¿Sí? Claramente tenemos la frase que se repite a través de la historia: mi heredero es el Colegio del Uruguay. ¿Sí? Y para destacar, una de las placas que encontramos allá arriba, donde dice República Argentina, el arsenal principal de guerra al capitán general Justo José de Urquiza. General está escrito con J, ¿sí? Es algo que a la mayoría de los que visitan el colegio les llama la atención, porque en la actualidad nosotros escribimos general con G, y si no es un error de ortografía. Esto hace referencia a la ortografía propia de la época, ¿sí? Muchas veces cuando buceamos en los archivos encontramos Buenos Aires escrito con Y, o que la U en realidad se ponía una B corta, ¿sí? Por ahí son diferentes desprendimientos del latín. Bueno, ahora sí pasamos a lo que es el salón de actos. Nos encontramos en el salón de actos Alejo Peiret. Es un salón de usos múltiples porque no solamente se utiliza para los actos escolares de esta institución, sino para todos aquellos actos culturales para los que se requiera el salón. Bueno, lleva el nombre de Alejo Peiret. Él es un profesor de la casa y que también fue administrador de las colonias fundadas por Justo José de Urquiza. Bueno, en este salón de actos nos encontramos tanto con cuadros y también con fotos que hacen referencia a exalumnos destacados de esta institución y también a próceres. ¿Sí? Si me seguís, vamos a hacer una recorrida. El primer cuadro que encontramos corresponde a Julio Argentino Roca. Como yo les conté, él fue exalumno de este colegio, egresó del aula militar y además fue presidente de la República Argentina durante 2 periodos. Bueno, el segundo cuadro que encontramos hace referencia a Victorino de la Plaza, ¿sí? Él también fue exalumno de este colegio y además alcanzó a ser presidente de la República Argentina, ¿sí? Él va a terminar el mandato de Roque Sáenz Peña. ¿Sí? Después continuamos allá con el cuadro que hace referencia al prócer y caudillo Francisco Ramírez, caudillo de la provincia de Entre Ríos. Obviamente Ramírez, por el periodo histórico en el que vivió, no alcanzó a ser alumno de este colegio, pero como yo les conté, también se lo recuerda en este salón de actos. En realidad, los óleos que recuerdan a Ramírez se notan, la mayoría son diferentes las fisonomías que recuerdan a Ramírez, porque no hay pinturas hechas a él cuando estaba vivo, ¿sí? Por lo tanto, no hay seguridad sobre sus rasgos, solamente sobre familiares o recuerdos que se tiene sobre el rostro del caudillo. Bueno, y por último, el último cuadro que encontramos hace referencia al fundador de esta institución, capitán general Justo José de Urquiza. Bueno, de la otra pared tenemos al prócer y libertador de América, José de San Martín. Obviamente él no fue exalumno de este colegio, pero también se lo recuerda con un cuadro en su honor. Y por último, encontramos a 3 fotografías, ¿sí? Debido al periodo histórico en el que estudiaron y vivieron estos personajes, le corresponden fotografías, obviamente. Son exalumnos más actuales, la mayoría del siglo XX. Por un lado tenemos al doctor Francisco Beiró, vicepresidente de la Nación Argentina. ¿Sí? En el cuadro del medio a Juan Hortensio Quijano, también vicepresidente de la Nación Argentina. Y por último al doctor Arturo Frondizi, que fue presidente de la Nación Argentina, los 3 exalumnos de esta institución. Para finalizar de este salón de acto, lo que podemos rescatar es sobre todo el mobiliario, ¿sí? Que se ha mantenido a través de los años, mobiliario de cedro, y los escudos que se ven en el escenario. Por un lado tenemos el escudo de la Nación Argentina, ¿sí? Y por otro lado el escudo de la provincia de Entre Ríos, siempre ubicándonos que en el centro está el escudo del colegio, que lleva las frases en latín, in hoc signo vinces, que
Para aclarar, eso significa con este signo vencerás, haciendo referencia al libro. Nos concentramos entonces en la entrada principal del colegio. Por donde ingresamos era la entrada secundaria. Este es el acceso principal por donde ingresan y egresan todos los alumnos en su horario normal. En esto podemos destacar, por un lado, el techo, ¿sí?, que es el techo original de época. Si ustedes prestan atención, van a ver que los tirantes son de madera original. Esta es la única ala del colegio que no ha sido demolida, ¿sí? El resto de las alas se van a tirar abajo para ser reconstruidas. Esta se ha mantenido, ¿sí? Por eso el tema de los tirantes. Y otra cosa para destacar de esta parte es el farol. Este farol es bastante histórico porque ahora ha sido reemplazado por la electricidad, pero en un principio contenía una vela de cera de la que los que transitaban por este acceso evitaban pasar por debajo por razones obvias. Es decir, la cera caliente chorreaba y podía llegar a quemar al distraído. Ahora que ha sido reemplazado por la electricidad, nos ha quedado esa leyenda popular de que si pasan por debajo del farol vamos a contraer mala suerte, ¿sí? Es más, si usted tiene la posibilidad de ver salir a los alumnos del colegio, la mayoría que viene va a tender a hacer esto, ¿sí?, para no pasar por debajo del farol. Es más, el piso de mármol está un poquito más gastado en los costados que en el centro donde se encuentra el farol, ¿sí? Es una leyenda que ha perdurado a través del tiempo. Otra de las cosas para destacar, bueno, por un lado el enrejado se ha mantenido y el acceso principal, donde podemos destacar, por un lado, 1849, el año de fundación del Colegio del Uruguay, y por otro, la frase Colegio Nacional, ¿sí? En un momento, esta institución fue Colegio Nacional. En la actualidad no lo es, su nombre es Colegio del Uruguay, Justo José Urquiza. El Colegio Nacional es el Nacional Pellegrini, que encontramos en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, nos ha quedado eso en la reja de alguna forma para conocer un poco más de la historia de este colegio que alguna vez fue nacional. Bueno, nos situamos en la biblioteca Alberto Larroque. Esta es la biblioteca del colegio y en realidad no hay ningún archivo o documento histórico que declare que esta biblioteca lleva ese nombre. Se cree que se la denominó así por una parte por el ex rector de este colegio, que fue Alberto Larroque, muy importante, y por otra parte por aquel que vemos allá, que es, si prestamos atención, su cartel dice Biblioteca de Exalumnos y Profesores Alberto Larroque, ¿sí? Es una de las partes más ricas y más importantes de esta biblioteca porque es la producción propia, ¿sí? Es decir, aquellos alumnos, docentes o exalumnos que quieran dejar su material escrito a este colegio lo pueden donar a aquel anaquel o aquella biblioteca. Bueno, otra de las partes importantes es la biblioteca Teresa Rato, ¿sí? Recordemos que en realidad es un anaquel es cada uno de los muebles que ustedes ven que contienen los libros. La biblioteca Teresa Rato corresponde a la sección Ciencias, ¿sí? Ahora, si me acompañan, vamos a ver al cuadro de Teresa Rato y les cuento un poquito más sobre la vida de esta mujer. Como yo les contaba, Teresa Rato fue una alumna destacada de este colegio. Ella va a ingresar al Colegio del Uruguay para finales del siglo XIX y la recordamos porque es la primera alumna mujer en ingresar a esta institución y en egresar como bachiller. ¿Sí? En realidad la historia de Teresa Rato es bastante interesante porque ella egresa de la Escuela Normal de Señoritas, que era su nombre, porque las mujeres que egresaban de ahí egresaban con el título de maestras, ¿sí? Es decir, estaban destinadas a dar clase. La doctora Teresa Rato, su meta en realidad era ser médica y para ingresar en la UBA y estudiar en la carrera de medicina ella necesitaba ser bachiller, por lo tanto va a solicitar a José Subiaur el ingreso a esta institución y va a egresar como la primer bachiller del colegio. Para finalizar, lo que podemos destacar de esta biblioteca es el mobiliario de época. Si prestamos atención, los muebles son de cedro y el tapizado es en cuero. Las mesas se caracterizan por tener una inclinación propicia para la lectura y además las luminarias en la actualidad han sido reemplazadas por lo que es la electricidad. En un momento contuvieron en esta parte el queroseno.
Nos situamos en otra galería del colegio, ¿sí? Después de haber salido de la biblioteca, nos encontramos con el busto de Julio Argentino Roca. Como ya les conté bastante sobre él fue exalumno de este colegio, pero algo para destacar, algo anecdótico de este busto es, por un lado, si ustedes se fijan, la placa que hace referencia, que dice su nombre, Julio Argentino Roca, la I y la O son de un tono más brilloso, ¿sí? En realidad el busto está todo hecho de bronce y el bronce se va poniendo opaco con el clima y con el tiempo, salvo que nosotros lo ilustremos. Otra parte que se mantiene brillosa del busto de Roca es su nariz, ¿sí? Fíjense, esto hace referencia a la leyenda que existe o al mito de que si tocamos la nariz y la I y la O que forman el 10 de julio, los alumnos van a conseguir el 10 en sus exámenes. Es un mito que ha perdurado y que en el día de hoy nos permite ver más brilloso la I, la O y la nariz de nuestro prócer. Y por último nos encontramos en la parte baja del mirador. En realidad los traje a esta placa, que también se ve más opacada, porque es la placa que declara al Colegio del Uruguay como monumento histórico. La placa data de 1942 y permite que en ese año se comiencen a realizar trabajos de restauración y puesta en valor del edificio. En la actualidad el colegio cuenta con más de 1000 alumnos, ¿sí? Y 3 turnos, el turno mañana, el turno tarde y el turno noche. Es un colegio solamente secundario y, como lo dicen los números, un colegio bastante grande. El Museo Histórico Evocativo del Colegio del Uruguay fue inaugurado en 1949 al cumplirse el centenario de esta institución. Funciona en la planta alta del edificio y en 1999 se procedió a su refuncionalización y puesta en valor, lo que coincidió con el 150 aniversario del colegio. En su sala se encuentran objetos que muestran el origen y la evolución del colegio, así como testimonios relacionados con el quehacer institucional. Hay documentos muy importantes de la época de la fundación, elementos de ciencia, maquinarias de la antigua imprenta y herramientas de los talleres que funcionaron en la casa de estudios, como así también elementos pertenecientes a personas célebres que con el correr del tiempo desempeñarían un rol fundamental en la vida de nuestro país. Otro lugar destacado son las fotografías históricas de las distintas promociones que pasaron por el aula, imágenes que contienen gran valor emocional y carga simbólica. A través de los distintos paneles, el visitante puede hacer un recorrido de las distintas etapas que atravesó el colegio como centro formador, integrado a la evolución educativa de la Argentina, pero con matices propios como los del colegio, donde ha jugado un papel muy importante en la historia lugareña provincial y nacional.